Hola, bienvenidos a Cosplay Presta, soy Siro Ichigo y hoy vamos a hablar del movimiento Lolita. Estamos grabando en la tienda El Toldu, una tienda de Oviedo especializada en disfraces y artículos de fiesta. El movimiento Lolita no tiene nada que ver con la novela Lolita de Nabokov y una tendencia de vestir que tiene el Sorise en Japón. Quiero verme como una Lolita 100%, como una Lolita japonesa. Y que se inspira sobre todo en la época victoriana y el rococó. Surge entre los años 70 y 80 en Japón, aunque en estas dos últimas décadas aumentó mucho los adeptos. Esa mujer es impresionante. La ropa del movimiento Lolita caracterízase por estar llena de puntilles, adornos, el uso de lentillas para agrandar el tamaño del cuello, pestañas postizas y maquillajes bastante recargados. Como tiene miles y miles de seguidores y una tendencia que lleva ya varios años, tiene diferentes vertientes, como puede ser el Classic Lolita, el Sweet Lolita, que tiende más a los colores vivos, el Gothic Lolita, el Wild Lolita, Gemel Lolita. Entre esos misives encuentras el equilibrio entre lo guapo y lo delicado y suele gustarlos bastante los picnic y tomar el té. Una de las lolites más conocidas es Misako Aoki, que es la presidenta de la Japan Lolita Association. Y una novela que podéis leer es Kamikaze Girls, donde una de sus protagonistas es una Lolita, y a lo largo de la novela y de la adaptación a película podéis ver perfectamente lo que es el mundo Lolita y la su ropa. Momoko, a self-absorbed dreamer who cares only about her fashion. Podemos encontrar algunas marcas bastante conocidas de esta tendencia, como puede ser Angelic Pretty o la tienda japonesa Bodyline, que vende ropa de estilo Lolita, además de cosplays, pero a un precio más económico. Por ejemplo, este vestido, bueno, no hay un vestido y una falda y un chileco, y es de esa tienda de Bodyline. La ropa viene siempre con la etiquetina. Y vamos, es más económico, pero es de calidad. No es de algodón, es tela de tal. El Lolita sirve de inspiración para muchas cosas, como puede ser para la creación de personajes en videojuegos o aspectos alternativos, en videojuegos del tipo League of Legends o Overwatch. Por ejemplo, el traje que traigo yo hoy, que es de diva del Overwatch, está inspirado en el movimiento Lolita, concretamente en el Gothic Lolita. En Asturias hay una asociación Lolita que se llama El Reino de la Bruma, que da varios talleres y actividades a lo largo del año en diferentes eventos para fomentar y dar a conocer el fenómeno Lolita. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Vémonos la semana que viene en Cosplay Presta. Como veis, en la tienda El Toldu tenéis un montón de pelucas para escoger.